Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la comida, el pan de Dios, el pan que viene de la tierra. Así está escrito en la palabra de Dios, por eso el tema es el pan de la tierra o la comida. Todos necesitamos comer, todos necesitamos la ayuda de Dios y Dios ha establecido las condiciones necesarias para que la tierra dé su fruto. Hay leyes que debemos todos conocer de acuerdo a la comida y debemos obedecer las leyes de Dios. Estamos comenzando un año donde hay amenazas de grandes sequías en el mundo entero. Fenómenos meteorológicos como son del Niño o la Niña, todo ello traerán grandes sequías por un lado y por otro inundaciones. Hablar de sequía, hablar de inundaciones es hablar de escasez de la comida, del alimento, es hablar de problemas económicos. El término económico tiene que ver con la comida que hay que trabajarla para que haya en la mesa suficiente para la familia. Así que el trabajo, el salario, la comida tiene que ver con el término economía. Y Dios estableció la economía desde el principio cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Allí comienza la economía de Dios. Así que el conocimiento de los principios establecidos en la Biblia, la palabra de Dios, nos ayudarán para este siglo XXI en que estamos viviendo, donde muchos están dependiendo de la tecnología, de lo humano, pero no toman en cuenta los fenómenos que no pueden controlar las tecnologías humanas. No pueden controlar los huracanes, las inundaciones, no pueden controlar la lluvia, no pueden controlar la sequía. Desde mucho tiempo atrás hay sequía en muchos lugares. Y los gobiernos hacen todo lo posible en cuanto a lo humanamente que pueden ellos tener, pero no solucionan. Así que hay que acudir al creador de los mares, al creador de las aguas, al creador mismo de la tierra, al que desde el principio estableció la semilla para tener para comer. Así que el tema de hoy es un tema interesante para cualquier persona, así que sean todos bienvenidos a este tema de el pan de la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos el pan en la Biblia, se refiere a la comida en una manera más directa, pero también se refiere a la abundancia, a la prosperidad, que no te falta nada. Por eso es importante tener el pan, y el pan también se relaciona con Jesucristo mismo, porque fue Jesús quien dijo: yo soy el pan de vida eterna. Así que el pan que también simboliza lo que es, aparte del trabajo, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, de esa nos alimentamos, y de esa estamos sustentados en Dios, o Dios nos da sustento a través de su pan, que es la palabra de Dios. Y si la estudiamos o leemos la palabra de Dios, entonces hallamos, como dice Proverbios, medicina para todo nuestro cuerpo, hallamos todas las incógnitas o preguntas, las hallamos respondidas en la palabra de Dios. Por eso es importante, así como en lo físico, nosotros necesitamos un trabajo para alimentarnos y vivir aquí en la tierra, pero también en lo espiritual necesitamos hacer exactamente lo mismo, es alimentarse de la palabra de Dios, estudiando la Biblia, para que entonces tengamos mayor revelación, mayor sabiduría, mayor conocimiento, y entonces seamos inmunes a cualquier ataque del diablo. Por eso la Biblia es un manual de enseñanza para el ser humano aquí en la tierra. Todos podemos hoy tener una Biblia. Dios es Dios de bendición a la humanidad. Ahorita, en estos tiempos, podemos hoy leer la Biblia, pero antes no se tenía Biblia. Cuando vino Jesucristo por primera vez a la tierra, no había
un libro impreso como el que hoy tenemos, porque todavía no se había inventado la imprenta. La imprenta es producto del siglo XVI y es en ese siglo cuando empieza la reforma de la Iglesia, y es en ese tiempo cuando empieza la conquista de América, sobre todo en México. Así que hay un despertar desde el siglo XVI y hoy tenemos la Biblia porque el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Estamos en el siglo XXI, pero los cristianos del siglo I no tenían Biblia, ni los del siglo II. Cuando vino Jesucristo y Cristo habló de las Escrituras, todavía no estaban escritas, eran pergaminos. Así que debemos saber los tiempos tan importantes que hoy nos toca vivir, porque tenemos todo el alcance, las mejores tecnologías, las mejores bendiciones están para nuestra generación. Solamente tenemos que tomar el cuidado de escudriñar las Escrituras. Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras porque dan testimonio de mí. Toda la Escritura, toda la Biblia habla de Cristo. Cristo no manifestado todavía o no revelado en el Antiguo Testamento, pero ya Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento en lo que Cristo haría. Hace 21 siglos Cristo ya vino y Cristo se identificó como el pan que vino del cielo. Es el pan que venía a alimentar. Hay otro pan, el pan que viene de la tierra, pero aquí Cristo estaba hablando del pan eterno, porque la comida que nosotros humanamente comemos de la tierra es una comida temporal. Desayunamos y al mediodía ya tenemos hambre, vamos a la noche y ya tenemos hambre. Así que la comida en lo terrenal pronto se termina. Jesucristo vino a darnos otro pan, el pan eterno. Jesucristo, la palabra eterna, la palabra que todo lo creó, la palabra que dijo, sea la luz y fue la luz, la palabra de la creación. Hace 21 siglos la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo fue considerado como el maestro de la palabra. Y Jesucristo dijo: conocerán la verdad y serán libres del engaño, porque el diablo había engañado a muchas personas al no conocer la verdad. Así que por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia cristiana cuando resucitó de los muertos, para que se divulgara en el mundo la verdad que nos hace libres. Y hoy podemos tener la gran bendición de tener una Biblia impresa. De muchas maneras hay formas de Biblia, hay Biblias que están grabadas para ser oídas, así que hoy tenemos todas las bendiciones al alcance para ser bendecidos por Dios. Así que debemos escudriñar las Escrituras y entender lo que es desde el principio, la comida. ¿Por qué la comida? Porque Dios creó el cuerpo humano, tu cuerpo, amigo, amiga, mi cuerpo, con la necesidad de comer. Despertamos una mañana y lo primero es el desayuno, o sea, quitamos el ayuno. Rompemos el ayuno con la primera comida de la mañana, una comida generosa, una comida puede ser proteica para todo el día, para la energía de todo el día. Pero tenemos que comer en la comida a mediodía o después o en la noche, así que el cuerpo necesita la comida, porque de la comida vienen los nutrientes al cuerpo que nos dan la fuerza, la energía, nos dan fuerzas para movernos aquí en la tierra, nos dan las vitaminas necesarias al cerebro para estar razonando, pensando. Las personas que no comen bien están debilitados, no pueden pensar bien, solamente están pensando muchas veces en descansar o dormir, porque no tienen actividad propia dentro de su cuerpo por los nutrientes, no tienen nutrientes. Así que la comida es fundamental.
Dios ha permitido el desarrollo de la ciencia de lo humano para beneficio del ser humano. Por eso hoy tenemos la ciencia médica y en los últimos tiempos la ciencia de la nutrición, que han ido encontrando muchas cosas importantes en la comida para que la persona pueda vivir en salud. Así que todo esto Dios lo ha permitido. Muchos le dan la gloria al hombre, al médico, pero no le dan la gloria al Creador, a Cristo, a la palabra, el pan eterno. Jesucristo es el que creó todo ello y ha permitido el desarrollo de la tecnología, de la comunicación, de la sabiduría humana. Permitió el invento de la imprenta, el primer libro, la Biblia. Hoy tenemos la Biblia al alcance de cualquier persona. Por eso hoy hablaremos de este tema, porque todos necesitamos comer. Y para comer necesito dinero. Y el dinero viene cuando estoy en un trabajo, porque el trabajo me dará salario. Pero para que yo trabaje necesito tener un talento o un don. El talento y el don lo dan Dios. Desde que nazco tengo un talento para irlo desarrollando, para que cuando llegue el momento de trabajar pueda yo aplicar ese talento en el trabajo y pueda yo obtener el salario del trabajo para tener para comer. Son principios establecidos en la Biblia. La familia fue creada por Dios, el matrimonio Dios lo estableció, pero no es lo mismo una persona con hambre que dos personas con hambre. Así que en el matrimonio hay que tener cuidado de aplicar las leyes establecidas por Dios para el matrimonio. Y todo parte de la obediencia a las leyes de Dios o a la palabra misma de Dios. Debemos conocer por eso lo que dice la Biblia. Hablaremos de este hermoso tema empezando con la semilla. Todo comienza con la semilla y vamos a ir a la palabra de Dios que está en 2 de Corintios capítulo 9, versículo del 10 al 11. El único creador de la semilla es Dios. En los laboratorios no se pueden crear semillas. En los laboratorios humanos se trabaja la semilla, se modifica la semilla, pero no se crea la semilla. La semilla es generadora de vida. El diablo está trabajando intensamente para confundir y engañar a muchas personas acerca de la semilla. Y estamos viendo hoy cosas tremendas con la inteligencia artificial. Pero Dios es el creador de la semilla. Y aquí la Biblia en el Nuevo Testamento habla en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 10 al 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hace un momento hablabas de la prosperidad. Sí. O sea que las personas nacen en la tierra con un potencial a la prosperidad de Dios, pero comienza con la semilla. Dios da semilla al que la va a sembrar. De otra manera, Dios le da el trabajo al que lo va a trabajar. Dios le da la tierra al que va a trabajar la tierra. La semilla Dios la da para que el labrador o el agricultor siembre o trabaje la semilla. Dios le ayudará al agricultor con la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que el agricultor tenga la facilidad. Primeramente en el otoño, después del verano, haya la primera lluvia que ablande la tierra para que el agricultor pueda abrir el surco y sembrar la semilla. Pero llega la primavera, como las imágenes que estamos viendo, donde ya empieza a verse el fruto de lo que se sembró en el otoño.
y Dios manda la segunda lluvia, la lluvia de primavera, que anuncia el fruto que hay que recoger. Es el trabajo del verano. En el verano se trabaja. Así que el diablo está atacando el otoño y la primavera. Ataca desde que se siembra la semilla, ataca en el invierno, ataca en la primavera, ataca en el verano, porque el diablo es un ladrón del alimento, el ladrón de la comida. El diablo no quiere que el hombre tenga comida. El diablo quiere que el hombre muera prematuramente sin Dios, sin la ayuda de Dios, y esté maldiciendo a Dios. Es la obra del diablo en el pensamiento humano. Por eso el diablo está trabajando para que el hombre no tenga para comer. Pero hemos leído la palabra de verdad. Dios da semilla al que siembra esa semilla y pan al que necesita comer. Todos necesitamos comer. Y la Biblia dice, es muy importante volver a leer el versículo número 11, porque allí habla de ser enriquecidos. El trabajador, una persona trabajadora, una persona responsable de satisfacer el alimento a su familia, un padre de familia responsable, una madre de familia responsable en el trabajo, va a recibir de parte de Dios las bendiciones que tendrán que ver con la prosperidad. Esto es lo que dice el versículo 11, serán enriquecidos. Sí, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. De otra manera, la persona que trabaja va a tener el recurso necesario no solamente para comer, sino también para ir ahorrando, un ahorro. El ahorro es un incremento de los bienes, es un incremento de los recursos económicos y esa persona irá prosperando económicamente. ¿Por qué? Porque no habrá ladrón que robe la comida, la semilla, el dinero. ¿Quién protege en todo ello? Dios, si estamos obedeciendo las leyes de Dios. Por eso la Biblia es muy clara al señalarnos el camino hacia las bendiciones de Dios. La prosperidad económica, la comida que necesitamos en la tierra es para habitar el tiempo necesario en la tierra. Todo esto no lo necesitaremos en el cielo. En el cielo no necesitamos semilla, no necesitamos dinero, no necesitamos el trabajo que hacemos aquí en la tierra para comer. Todo esto es para la tierra. Por lo tanto, mientras estemos en la tierra, debemos ser agradecidos a Dios por todo lo que nos da aquí en la tierra. Y por eso Dios está esperando esa gratitud de parte de aquellos que están comiendo, que están trabajando, que están teniendo los bienes de Dios. Lo primero que Dios estableció fue precisamente la comida, sí. Árboles que dan comida, y esto viene ya desde el libro de Génesis, cuando Dios creó al tercer día. Sí, en el tercer día fue cuando hizo los árboles, la semilla. Árboles de la que cual dan fruto con semilla. De la cual vendría después la comida. Sí. Y es muy interesante también señalar lo que dice Job 28:5, ¿no? Y que ahí dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Vemos, Job fue el primer libro en escribirse, o Job escribió primero Job, antes de que Moisés escribiese Génesis, aunque Génesis es todavía el principio, ¿no?, de todos los libros, ¿no?, de la Biblia. Sí, porque el primero, fue la revelación dada por el Espíritu Santo a Moisés en este caso. En este caso a Moisés, que hablaba desde antes mismas de la creación o la creación.
Y entonces el Espíritu Santo es el que usa personas humanas para ir revelando los secretos y misterios de Dios. En el caso de Job, aquí tenemos entonces los grandes misterios que Dios empezó a revelar a través de Job. Sí, porque él prácticamente está hablando o está profetizando de algo que algunas personas todavía lo hacen, ¿no? Que es usar la tierra como un horno para hacer su comida. Sí, aquí en la zona del sureste, en la cultura maya se acostumbraba mucho de ello, inclusive la culinaria actual de la comida yucateca acostumbra todo ello. Sí, y aquí vemos que Job lo está diciendo y mucho antes que todas estas culturas también existieran. Sí. Y tenemos entonces ahora en Génesis, donde nos habla acerca de que Dios hizo la semilla que iba a producir frutos, iba a producir comida. Y es muy importante resaltar lo que es en el tercer día, porque aquí Dios empieza a hablar de lo que es la agricultura, y también porque de la semilla iba a venir después la semilla mesiánica, la cual nos iba a salvar a nosotros de todos los pecados, que también vemos, Dios planificó, ¿no? En caso que el primer hombre y la primera mujer pecasen, ya Dios tenía una opción B, enviar a su Hijo para morir por nosotros. Así que ahí vemos el amor de Dios en todo, ¿no? Porque Dios ya tenía otra opción, si en caso que el hombre le fallase. Pero es muy interesante porque Jesucristo es la semilla mesiánica y el número 3 tiene que ver con Jesucristo. Por eso Él venció al diablo en la cruz y al tercer día Él se levantó en victoria, resucitando de entre los muertos. Sí, hay muchos simbolismos en la Biblia y todo simbolismo se refiere a Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Sí. Hoy, gracias al Espíritu Santo, nosotros los que somos cristianos, cuando estamos nosotros escudriñando la Biblia, guiadas por el Espíritu Santo nos empieza a abrir el entendimiento para comprender el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento encontramos ya la simbología que tiene que ver con Cristo. Podemos conocer los tiempos en que vivió Cristo y los tiempos actuales. ¿Cómo puedo aplicar la palabra de Dios que es eterna, la palabra que hoy la tenemos escrita en la Biblia, pero es la palabra eterna de Dios? ¿Cómo la puedo aplicar en mi generación? Yo soy parte de esta generación del siglo XXI. Soy parte de esta generación de la tecnología, de la comunicación. ¿Cómo ubicarme en este tiempo? ¿Cómo saber cómo la palabra tiene efecto y una práctica para vivirla aquí en el tiempo de hoy? Y todo lo encontramos. Solamente hay que pedirle al Espíritu Santo que nos vaya guiando. Así que todo está en la Biblia. Comenzamos con el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, la Biblia dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto. Cuando hablamos del huerto del Edén, es el huerto de la comida. Lo primero que Dios estableció fue la comida y la puso en un huerto, en un vergel, sobreabundancia de comida. El hombre no iba a estar en escasez, en limitaciones alguna. Así que todo lo puso Dios para beneficio del hombre. En Génesis capítulo 2 vamos a leer versículos, vamos del 7 al 9, 2 del 7 al 9 y después el 15. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos.
O sea que habían ríos que regaban el huerto, pero había que trabajar la tierra, había que trabajar el huerto del Edén. Y esto fue lo que Dios le dijo a Adán. Es lo que podemos conocer como la primera asignación del trabajo. La primera actividad del trabajo que Dios le dio al hombre es la agricultura. Por eso la agricultura es fundamental en una nación. Una nación que no cuida su agricultura pronto tendrá hambre. Habrá problemas económicos. Lo primero que Dios dio fue la agricultura. Y aquí tenemos en Génesis 2:15, podemos leer el versículo 15, Génesis 2. Lo puso allí Dios al varón, a Adán, para que lo labrara y lo guardase. Dos responsabilidades fundamentales puso Dios en el varón para tener la comida. Primeramente hay que trabajar por la comida y después cuidar que la comida no la roben, porque hay un robador de comida, hay un ladrón. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ya la serpiente, o mejor dicho, Satanás, ese ángel que cayó del cielo, estaba en la tierra, merodeando sobre la tierra en el huerto del Edén. Por eso se disfrazó de una serpiente para engañar. Es lo que hace el diablo, engañar. Siempre tiene varios disfraces, cientos y miles de disfraces. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que aún Satanás se viste como si fuera un ángel de Dios y engaña a muchas personas. Así que así fue como vino la tentación. Pero lo primero que Dios le dijo a Adán, vas a trabajarla, la tierra, y vas a cuidar el fruto de la tierra, la comida. Vamos a leer. Sí, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí está entonces lo que Dios le encomendó a el varón. Ya en el Nuevo Testamento encontramos cómo en la ley del matrimonio Dios sigue recordándole al varón acerca de la responsabilidad de trabajar y proteger en beneficio de la esposa. Dice la Escritura en Efesios, vayamos a Efesios capítulo 5, habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, y aquí Dios habla de la ley del matrimonio y hace una referencia aquí las Escrituras con respecto al matrimonio entre Cristo y la iglesia. Es un matrimonio, Cristo y la iglesia, Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo, pero el símbolo aquí lo tenemos en cuanto a lo que es el matrimonio. Vamos a leer versículo 25, Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es el marido de la iglesia, Él es el esposo de la iglesia, y como marido o esposo tiene que alimentar a la iglesia, a su esposa. Y no solamente alimentarla, sino cuidarla, protegerla. Es lo que aquí la Biblia en Efesios 5 le dice al varón. Sigamos leyendo en el versículo 28, Efesios 5. Dice la Escritura, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Así como Cristo ama a su esposa, la iglesia, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque en la ley del matrimonio es una ley que establece un milagro, donde dos personas se hacen
una persona. El matrimonio es una persona. 2 hechos 1. Dejará el varón a sus padres, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un milagro. Por eso, cuando el esposo maldice a la esposa, se está automaldiciendo. Está maldiciendo su propio cuerpo. Y por eso los problemas, y muchas veces no saben de dónde vienen las enfermedades, y viene de su boca, de tanto maldecir a su propio cuerpo. ¿Cómo está maldiciendo a su cuerpo? Cuando está maldiciendo a su propia esposa. O viceversa, cuando la esposa maldice al esposo, se está maldiciendo a sí misma. El pecado de la boca. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en cuanto a la familia, al matrimonio, y cuidar las leyes de Dios. Aquí estamos en las leyes del matrimonio, y aquí dice la Biblia la responsabilidad que tiene el marido. La responsabilidad, la misma que le dio Dios a Adán desde el principio. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Allí está, sustentar, proveer la comida, proveer el alimento, proveer lo necesario para el matrimonio y cuando hayan hijos para la familia entera. Y no solamente sustentar, sino cuidar, proteger. Es lo que Dios le dijo a Adán: te pongo en el huerto del Edén para que lo labres y lo cuides, lo protejas. ¿De quién? De la serpiente antigua, del enemigo. ¿Quién es el enemigo del matrimonio y de la familia? Pues es la misma serpiente, Satanás, el diablo, que como león rugiente anda queriendo destruir matrimonios. Muchos matrimonios se están destruyendo por el problema del dinero, por el problema de la comida, por el problema de no querer asumir la responsabilidad del sustento y de cuidar la familia. Por eso tenemos que entender que Jesucristo a esto vino, a desenmascarar las artimañas del enemigo, a desenmascarar toda la obra del enemigo, y para que ahora conozcamos la verdad y seamos libres de todo ello. La Biblia dice que ahora en Jesucristo, tanto el varón como la mujer tiene la autoridad dada por Jesucristo para reprender a la serpiente antigua. Tanto el hombre como la mujer, posicionados en Cristo. Así que por eso tenemos que ir a Cristo y arrepentirnos de estar apartados de Dios y posicionarnos en el nombre de Jesús para reprender al ladrón de la comida, aquel que está robando mi felicidad, el que roba el dinero, el que roba el trabajo, el que roba todos los bienes de Dios, porque Dios es el dador, pero el ladrón está robando lo que Dios le da al hombre en la tierra. Sí, me gustaría hablar ahora un poquito de Moisés con el maná, sí. Porque si tú hablas de uno de los mayores milagros en el desierto, es el maná, que por 40 años Israel estuvo en el desierto y cómo Dios les proveyó comida en una zona donde no hay. Y Israel vio por 40 años la provisión de Dios a través del alimento y a través de la bebida. Y fue un milagro porque era el pan del cielo. Sí, yo creo uno de los mejores milagros del Éxodo es el pan, el maná. Así es, porque venía, el maná caía del cielo, pero era alimento físico que tenían que comer en la tierra para alimentar el cuerpo, pero no venía de la tierra. No era el pan de la tierra, no, venía del cielo. Era el pan del cielo, por eso era un tipo de Jesucristo. Así es, sí. Sí, por ejemplo, en el libro de Números está la referencia, una de las referencias que nos habla del maná, que nos dice cómo era el maná. Y es muy importante, ya que estamos en este estudio, saberlo. Números 11, del 7 al 8. Allí nos dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros,
y lo cocía en calderas o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Bien, aquí nos dice, por ejemplo, en el versículo 8, que se podía hacer de varias maneras el maná, ¿no? Se podía hacer, ya sea, dice, molerlo, o ponerlos en morteros o en calderas, es decir, en hornos, o incluso hacer tortas, ¿no? Había bastantes formas de preparar la comida usando el mismo maná. Y también nos dice algunas características del maná. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 7, nos dice que era semilla de culantro y de un color que se llama bedelio. El color bedelio es el color blanco, que el blanco nos habla de la santidad, por ejemplo. Es lo que nos habla la Biblia, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor, que la iglesia tiene que estar vestida sobre ropas blancas, es lo que dice el libro de Apocalipsis. Y aquí vemos el pan o el maná, dice, era de ese color, era blanco, blanco como la nieve, se puede decir. Y además dice semilla de culantro, y también dice que su sabor era como de un sabor de aceite nuevo. Y el aceite nuevo para nosotros es la unción del Espíritu Santo. Pero algo también para señalar es la semilla de culantro, y ahorita se la defino, pero vamos a Éxodo ahora, en el capítulo 16, y aquí la Biblia nos da también características de ese maná. En Éxodo 16, todo el capítulo nos habla de cuando Dios dio el maná la primera vez. Y por ejemplo en el versículo 7, esto fue lo que Moisés le dijo a Israel: y mañana veréis la gloria de Jehová, porque iban a ver el maná descender del cielo. Así que literalmente se podía decir, ellos vieron la gloria de Dios cuando vieron el maná. Y tenemos el versículo ahora allí mismo en el 16, los versículos 11 al 15. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. O sea que vemos, ellos vieron el maná como cuando empieza a nevar, ¿no? Que es como una escarcha muy fina. Entonces ellos por eso, y lo vieron redondo y todo, y entonces dijeron: ¿qué es esto? Que en hebreo es manjú, y eso es lo que significa maná. De ahí viene manjú, maná. ¿Qué es esto? Es lo que significa la palabra maná. Y Moisés les dice: bueno, este es el pan que Dios les da para comer. Así que bienvenidos sean, entonces entren a la comida, porque Dios está proveyendo. En sobreabundancia. En sobreabundancia. Y ahora el versículo 31, que también nos dice cómo era el maná también. Y dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era, dice también, como semilla de culantro, que es la que leímos en Números, que también menciona era culantro. En Números dice que era de color bedelio, aquí sí lo dice de color blanco, y el sabor también aquí varía un poquito, dice, es como hojuelas con miel. Ahora, las hojuelas con miel, cuando hablamos de la miel en la Biblia, hablamos de sabiduría. Así que miel es sabiduría. El blanco, ya hablamos, es santidad. Ahora la semilla de culantro, y ahí es donde se puede hablar de Jesucristo mismo. Nosotros, por ejemplo, en la comida mexicana usamos mucho el cilantro, que de ahí viene, del culantro viene el cilantro, realmente es la misma planta. Y algo en hebreo, por ejemplo, la palabra culantro, que sería cilantro, en hebreo hay una palabra que es la palabra gad o gadad, que significa tanto cortar como herir. Es lo que significa la palabra culantro
o cilantro. Entonces cortar o herir, pues está hablando de Jesucristo como el maná que iba a sufrir por nosotros, que iba a morir por nosotros para entonces darnos a nosotros la vida eterna. Así que Jesucristo está relacionado de manera intrínseca con el maná que descendió del cielo. Y voy a llevarlos ahora a Deuteronomio, y aquí hay otra palabra muy interesante en Deuteronomio, en el capítulo 8, allí nos habla acerca de los tiempos que vivieron en el desierto. Sí, pero antes aquí en el Salmo 78 confirma lo que estás diciendo o lo que está registrado tanto en Éxodo como en el libro de Números. Y dice aquí en el capítulo 78 del libro de los Salmos, versículo 23, 24 y 25, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. No es el trigo de la tierra, era el trigo de arriba, de los cielos, pan de nobles, el pan del reino de Dios. Comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. La comida de Dios no es de escasez, no es para quedar con hambre, sino para quedar satisfechos. Y aquí está un principio fundamental, porque Dios establece su ley, la ley de la comida, que es la ley del diezmo. Tiene que ver con ello. Por eso vamos a continuar y después ya nos ubicamos en la ley de la comida, sí, que es la ley del diezmo. Claro, sí. Les decía, la palabra cilantro es donde viene el cumplimiento de Jesús, porque también el cilantro tiene que ver con la palabra llaga, ¿no? Y como dice Isaías 53, por su llaga nosotros hemos sido curados. Así que vemos en el caso de Israel, dice que Dios, eso lo vemos ahorita en Deuteronomio 8, dice que Dios afligió al pueblo de Israel, por eso ellos murmuraron, pero Dios lo permitió para que entonces ellos supieran de que no pueden sobrevivir por sí solos o por sus mismos medios, sino que tenían que acudir a Dios, y en Dios estaba su sobrevivencia. Sí. Y de eso nos habla Deuteronomio capítulo 8. Leo el versículo 2 y 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive o vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y aquí es importante, porque esa es una de las tentaciones que tuvo Jesús, cuando el diablo le dice a Jesús, dile a esta piedra que se convierta en pan, y Jesús le dice prácticamente lo que es Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la palabra de Dios. Y aquí vemos, por eso dice, Dios permitió o afligió a Israel para que entonces clamasen a Él, y entonces Dios hizo esto, o también dice lo permitió, para que el pueblo no se arraigara tanto a la comida, sino para que se arraigara más a la palabra de Dios. Por eso Dios estableció la ley de la comida para el sustento, pero hay que creer la palabra de Dios. Sí. Es lo que Dios demanda de nosotros los seres humanos, que oigamos la palabra, la creamos y la apliquemos en nuestras vidas personales. Sí, podemos ir a Juan capítulo 6, cuando Jesús habla que es el pan de vida eterna. Sí, habla exactamente de creer en Él. Tiene que ver con el maná, pan de nobles. Sí, prácticamente. Tenemos en Juan capítulo 6, voy a leer versículo 28 en adelante. Esto es lo que la gente le preguntó a Jesús: ¿qué debemos hacer
para poner en obra, para poner en práctica las obras de Dios. Y esto es lo que Jesús les dijo en el 29. Esta es la obra de Dios, que creáis que Él me ha enviado. Entonces le preguntaron, dice el versículo 30, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, el mismo pueblo le hizo la pregunta a Jesús, después que Jesús le dijo lo que tenían que hacer, pero el pueblo también en su pregunta añadieron el maná. Ah, bueno, van a hablar del maná, pues vámonos por ahí. Sí, y es lo que dijo era Jesús. Un símbolo de Jesucristo, el maná. Y tiene que ver también, vuelvo a insistir, porque es un término muy atacado por el diablo en nuestros tiempos modernos que hoy vivimos, el diezmo. Sí. La palabra diezmo pone a temblar a muchas personas y muchos religiosos inmediatamente levantan su punto de defensa porque tiene que ver con dinero al tiempo de hoy. Pero la comida tiene que ver con el dinero, es la economía de Dios. Para comer necesito dinero hoy en día. Yo no puedo ir al supermercado o al mercado sin dinero para comprar. Tengo que tener dinero para comprar. Muchos viven en el crédito, pero hoy en día los créditos están saturados. Necesitamos dinero para tener, para comer. Y de eso se trata la semilla. Dios da semilla al que siembra su semilla. Por eso el hablar del maná es hablar de Jesucristo y no es el pan de la tierra, es el pan que viene del cielo. Hablar del diezmo, aunque es del fruto de la tierra, porque sacamos, Dios nos prueba, sacamos el fruto de la tierra, pero Dios dice, la 10ª parte de lo que estás sacando de tu trabajo es mío. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel en Malaquías 3:8, me están robando lo que es mío. El pueblo de Israel dijo, ¿en qué, Señor, te estamos robando? Y Dios dijo, en los diezmos y las ofrendas. Porque Dios apartó el diezmo y la ofrenda para poder bendecir permanentemente en la comida al pueblo de Dios. El diezmo es la continuidad de la comida y el diezmo tiene que ver con la ley que viene de arriba. Es la ley de Dios. Así que por eso es necesario conocer todo ello. Sí, es interesante porque, por ejemplo, en los patriarcas, ¿no? Vemos en el caso de Abraham, cuando Melquisedec se le apareció, dice Abraham le dio los diezmos de todo, porque antes el rey y sacerdote Melquisedec le dio vino y pan. Así que por el pan, él supo que tenía que darle la semilla o los diezmos de todo a él. Y lo tenemos también con Jacob, el mismo Betel, cuando hace el pacto con Dios después de ver los cielos abiertos. Entonces Jacob, que no tenía nada en ese entonces, le dice a Dios, bueno, si tú me das ropa para vestir y pan para comer, entonces prácticamente tú serás mi Dios y a ti te doy los diezmos de todo. Así que siempre vemos el pan está involucrado también en lo que son los diezmos de una manera intrínseca. Están conectados. Se conecta el cielo con la tierra a través del diezmo. Así es. Y bueno, regresando aquí a Juan 6. Solamente para concluir esto, porque estabas hablando del maná y en el libro de Éxodo dice la enseñanza bíblica que el pueblo de Israel recogía un gomer por familia. Sí, eso está aquí, un gomer por cabeza. Y la Biblia dice que un gomer representa el diezmo de un efa. El efa era la medida de capacidad o de granos, como dijéramos hoy, 1 kilo. Pero Dios dijo, la 10ª parte de 1 kilo, el diezmo. Es como hoy, tenemos un salario. Si ganamos 100,000 pesos a la semana, bueno, el diezmo serían 100 pesos a la semana que hay que cubrir. Algunos dirán, pero 100 pesos del diezmo, eso es mucho dinero.
y no se dan cuenta que esos 100 pesos en un solo día lo puedes gastar. En el transporte de una ciudad urbana se van los 100 pesos. Y aquí Dios te dice, una semana es 100 pesos de una semana, pero en esa semana tendrás permanentemente la comida en tu casa, porque es un milagro. El diezmo abre el milagro de la comida en la mesa que necesitamos comer aquí en la tierra. El que no quiera obedecer esta ley, Dios dice, bueno, no estés entonces lamentando tu situación. Cada quien vive de acuerdo a la obediencia a la palabra. Por eso las leyes de Dios son fundamentales. Quien hizo un pacto por la comida con Dios fue Jacob, el nieto de Abraham. Abraham fue el primero que dio los diezmos, pero el nieto Jacob, él hizo el pacto por la comida, el pacto por el trabajo. Y Jacob le dijo a Dios, Dios, no tengo trabajo, pero si me das trabajo y tengo salario y tengo la protección sobre mi trabajo, tú serás mi Dios, yo seré tu hijo, y de todo lo que me dieres, fruto del trabajo, el diezmo apartaré para ti. Así que el que obedece esta ley ya tiene para comer sin escasez siempre, porque tiene que ver con el pan que viene del cielo. Así que una cosa es la comida terrenal y otra cosa es el diezmo, que tiene que ver con la conexión de lo terrenal con el cielo. Sí. Llama las bendiciones del cielo. Así que este es un principio fundamental, muy atacado por Satanás, muy atacado en las iglesias cristianas, muy atacado en el pensamiento de lo humano. No han entendido que el diezmo es el principio de la alimentación dada por Dios para el pan que necesitamos aquí en la tierra. Sí, entonces en Juan 6:35 es donde Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más adelante allí mismo en Juan 6 tenemos 6:51, por ejemplo. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que es muy interesante porque Jesús nació en Belén. Y Belén es lo que significa. Belén es casa de pan. Casa de pan. Todo está referenciado a la comida. Sí. Desde que Dios estableció el huerto del Edén, huerto de comida. Sí. Y siempre Dios está al cuidado de alimentar a su pueblo. Salieron de la esclavitud de Egipto, donde había escasez de la comida, y Dios los sacó para darle leyes de prosperidad, leyes de santidad, leyes que si la cumplían, siempre tendrían comida. Dios es el dador de la comida. Dios quiere que comamos bien. La Biblia dice que no hay justo desamparado aquí en la tierra, ni hijo de justo que ande mendigando el pan. Dejemos de andar tocando puertas, toquemos las puertas del cielo. Acuérdense, el maná viene del cielo. El maná es trigo de los cielos. El maná es el pan de nobles, que representa el diezmo. El diezmo es el punto de contacto al cielo. Tiene que ver con el cielo. Son leyes del cielo para bendecirnos en la tierra. Mientras vivamos en la tierra, necesito comer, desayunar, comer y cenar todos los días. De vez en cuando ayunamos, pero eso es otra cosa. Peleamos la buena batalla de fe, pero todos los días necesitamos el comer. Vamos a hacer un llamado a la salvación, amigo, amiga.
Cristo te ama, quien quiera que tú seas, solamente en Cristo tú puedes tener las bendiciones del cielo. Solamente tienes que decir, me arrepiento de todo pecado, de toda incredulidad. Me arrepiento de tener un trabajo, salario, pero me he olvidado de Dios, creyendo que solamente es por mi propio poder que yo tengo lo que tengo y me he olvidado de Dios. Pero me arrepiento en este momento de mi pensamiento y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador para tener siempre la vida eterna y las bendiciones aquí en la tierra, sobre todo la comida. En el nombre de Jesús, amén y amén. De esta manera es como entramos al reino de Dios. Hay que seguir ahora las enseñanzas de la Biblia. No se pierda mañana nuestro servicio online, 12 del día. Les esperamos. Así es, gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.